Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos, explicó Jorge Luis Borges. Muy buenos días. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Teresita Lozano de la University of Texas, Rio Grande Valley. Bienvenida, Teresita. Hola, buenos días. El tema de hoy es un tema singular y enorme. Es uno de esos fragmentos de la memoria que en sí mismos son un universo y que tiene que ver con la identidad de los mexicanos, pero con una identidad, digamos, nueva, abordada por los antropólogos, pero que ya tiene una corriente histórica profunda, que es la de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Son norteamericanos, pero su cultura sigue siendo mexicana. Hay toda una franja ahí que está convirtiéndose en un universo propio. Teresita, bienvenida. Pero además porque nos vas a hablar de algo que yo sinceramente ni siquiera lo conocía, que eran los corridos del Santo Coyote. Y entonces me pusieron a estudiar Aldo y Gaby de Radio INA y descubrí un asunto, que uno de los personajes importantes del Corridos de Santo Coyote es el sacerdote Toribio Romo, Santo Toribio Romo, que nació muy cerca del pueblo de mi papá. Mi papá era de Cañadas de Obregón, en Jalisco, y Santo Toribio Romo nació en el municipio de Jalostotitlán, que está a un ladito. Pero su singularidad, y eso es lo que nos quieres tú platicar hoy, es que se relaciona con los inmigrantes mexicanos y en el caso de estos corridos son con inmigrantes que entran sin papeles. Es por eso que se llaman corridos del coyote. Entonces, estamos mezclando un fenómeno cultural con un fenómeno religioso, con un estudio que tú has hecho, Teresita. Platícanos, por favor. Pues primeramente, muchísimas gracias por escucharme, por tenerme aquí para contribuir algo al Radio INA y también compartir con ustedes un trabajo que es muy, muy importante para mí, no nomás porque es algo muy interesante en mi carrera, pero también porque yo, como muchos, soy también hija de inmigrantes mexicanos a Estados Unidos. No nos fuimos muy lejitos porque fuimos al Paso y ahí nos quedamos en la frontera, pero de todos modos ha hecho mucha diferencia en cuestión de cómo he estructurado mi identidad mexicoamericana. Y es algo muy importante que como etnomusicóloga, como antropóloga, tengo que reconocer porque yo estoy filtrando todos los datos, los testimonios que me dice la gente y también cómo leo yo los corridos por medio de los ojos de una hija de migrantes Ujú. específicamente mexicana. Y no nomás eso, también una nieta de abuelitos de Jalisco y de Zacatecas que vivieron la guerra cristera. Entonces es algo muy importante que quiero compartir con ustedes porque sería, creo, un poco diferente la interpretación de una antropóloga o musicóloga que no ha vivido eso y que no tiene su propia memoria cultural heredada de sus padres y de sus abuelos y bisabuelos. Pero este fenómeno de corridos al Santo Coyote, yo lo he nombrado
Ghost Smuggling Ballads, que en inglés literalmente se traduce como corridos de coyotes fantasmas. Y esa palabra fantasma es muy importante, no nomás porque los otros ah, eruditas me han dicho, ¿por qué usar fantasma? ¿Por qué no aparición o ángel o santo nomás? Pero es muy importante porque en estos corridos, en los testimonios, los migrantes no saben qué es Santo Coyote. Ujú, Migrantes que no conocen la historia cuando se encuentran con este santo, ida rumbo a la frontera sin papeles, o entonces tienen que usar vínculos y diferentes caminos no oficiales. ujú, Se encuentran con será un sacerdote, algunas veces dicen que es un joven con pantalón de mezclilla, con una camisa de franela y unos ojos muy, muy azules. Señor amable que nomás les dice, necesitan ayuda, necesitan agua, comida, dinero, y algunas veces estos migrantes están casi, casi a punto de morir ujú, por estar expuestos al clima muy difícil, porque les falta el agua, porque se han perdido, porque eran parte de una caravana que los dejó ujú, y realmente sí necesitan ayuda, pero es como que apareció, pues no saben cómo apareció, no saben de dónde viene. Algunas veces hasta tiene una camioneta roja y ujú, viene y sale y quiere ayudarles. Entonces, cuando les ayuda después de eso, les preguntan, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te puedo, pues, darte las gracias o cómo te puedo pagar por este regalo que nos has dado? Y él les dice, no, 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 no te preocupes, no me tienen que pagar nada, yo me llamo Toribio. Y cuando ustedes ya estén más establecidos aquí en Estados Unidos, tengan sus papeles, se puedan regresar a México. Yo vivo en Jalostotitlán, yo vivo en Santana de ujú, Guadalupe allí, y ustedes pueden ir y nomás pregúntenle a la gente dónde estoy y ellos los van a dirigir a donde esté y ahí me pueden dar las gracias. Entonces realmente ujú. así algo muy misterioso y luego se desaparece. Y eso también es parte de la cuestión del fantasma. Pero a ver, Entonces nada más ya, para que un poquito para ubicar a nuestro auditorio, es que sí, Toribio, que fue un sacerdote que murió durante la Guerra de los Cristeros, era de Santana, en este municipio de Jalostotitlán, y cuando te dice vivo o estoy en Jalostotitlán, se está refiriendo a que hay un santuario dedicado a sí, él. Y acabas de decir una cosa importante, uno de los asuntos que lo reconocen son sus ojos azules, ojos grandes y azules. exacto. Y es algo típico también de los Altos de Jalisco, porque hay mucha gente especialmente de la familia de él, la Mm, familia Romo González, que todavía tienen los ojitos azules, porque azules, yo sí. fui y conocí a algunos, pero, pero exacto, él fue un sacerdote de la Guerra Cristera, Ujú, pero la gente cuando lo conoce, que no tenía ninguna información antecedente de esta experiencia, no sabe eso. Entonces, llegan a Jalostotitlán, van a la ranchería que está un poquito arribita porque está en un cerro, más o menos la capilla. Ya es un santuario, pero antes nomás era una capilla ujú, dedicada a él. Y la gente que lo conocía era de la región y las tierras cristeras, que tiene sentido porque es parte de la calzada de mártires cristeros, que ya ujú, mucha gente va en peregrinación. Llegan y le preguntan a la gente, estoy buscando a Toribio. Y dice la gente, sí, 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 mira, vete por acá y allí arribita lo vas a encontrar. Y luego llegan a la capilla y ven, pues toda la gente está rezando, a lo mejor es sacerdote, a lo mejor está rezando aquí, a lo mejor cuida esta capilla, realmente no sé. Y luego de repente en el altar, arribita del altar, ven un retrato. Dicen, ese es el señor que nos ayudó, ese es el joven
que nos ayudó y le pregunta a la gente, ¿dónde está ese joven? Obviamente es alguien muy importante, pero yo lo conocí. Pues una viejita le dice, joven, ese señor ya está muerto desde mucho tiempo. Ah, pero eso quiere decir que tú has sido salvado por su fantasma, por el santo coyote. Ujú, Entonces se dan cuenta, ya, hijo, sí, realmente sí fue un fantasma que me ayudó, un santo. Entonces de repente le van y le cuentan a sus amigos y cuentan su historia después de un tiempo a los periódicos, redes sociales y deciden algunos migrantes componer un corrido. ujú, Y lo interesante de esto es el corrido, especialmente en los tiempos postrevolucionarios mexicanos, era una época muy, muy importante cuando se desarrolló un corrido político religioso que tenía esa misma forma y estructura y temática de los corridos revolucionarios, de héroes, de batallas, de las experiencias de la gente que vio mucha violencia, pero que también estaba peleando por algo que ellos pensaban era muy importante para su identidad mexicana, en este caso la religión, pero eran corridos dedicados a mártires cristeros por ujú, medio de temas de gente que estaba peleando para proteger a su identidad religiosa, especialmente en lo que sería el centro y el oeste de México y el norte de México también. Y quiero decir eso porque cuando me preguntan mis estudiantes, por ejemplo, ¿y por qué un corrido? ¿Por qué no nomás una canción o nomás grabarte diciendo, ah, mira, esta persona me ayudó y resulta que es santo y es un fantasma y nos encontramos en el desierto? Pero es porque el corrido es sumamente mexicano, sumamente mexicano. Yo sé que tiene sus raíces en España con el romance español, yo sé que tiene otras cosas sincréticos que resultaron en el género del corrido, pero el corrido sigue siendo muy importante para los mexicanos y ujú, como una plataforma para compartir la experiencia mexicana, es una experiencia colectiva y los ujú. migrantes tienen una experiencia colectiva, aunque tengan sus testimonios individuales, es una historia de la migración mexicana. Déjame decirle Entonces, a la gente sí. que nos escucha que tú eres profesora de musicología y etnomusicología. Entonces, al mismo tiempo que has estado investigando con ojos de antropóloga la relación entre este fantasma, fíjate, cuando yo leí Ghost en los papeles que me presentó Aldo, yo lo traduje de otra manera. Yo estaba pensando como de Holy Ghost, así como un Espíritu Santo. Ah, sí. Y entonces, pero hasta ahorita que nos estás contando que era una aparición ciertamente fantasmal, es un espíritu que se está apareciendo y los está ayudando. Entonces, al mismo tiempo que estás siguiendo algo que tiene que ver con las mentalidades, algo que no vemos, pero que otros dicen que sí vieron, está siguiendo uno de sus resultados culturales, que es la música, que tiene efectivamente una tradición. Empezó en el siglo XIX finales y se sigue todavía hoy. Los corridos lo que anuncian son noticias, están dando noticia de algo. Y en eso es lo que los hace diferentes de una canción común y corriente. Entonces, un mismo cantante puede cantar una canción de amor y que tiene que ver quizá con un romance español, pero la estructura y el sentido de otras es un corrido que está dando noticia de una batalla o de un personaje, básicamente de algo trágico, de cuando matan a alguien, que fue a la fiesta y que la mamá le dijo, yo tengo la premonición de que te van a matar, no importa, madre, yo voy. Sigue siempre esa línea. Y hay otros que tienen que ver con
incluso con asuntos muy actuales y que es una cosa paralela a la inmigración ilegal, porque el chiste de Toribio es que ayuda a los que no tienen papeles para pasar. Los que tienen papeles no. Él ayuda a los que necesita su ayuda. Y esta otra paralela son corridos que tienen que ver con los narcotraficantes y con este otro valor muy decimonónico también y muy del siglo XX, de principios del siglo XX, de estos personajes audaces, moralmente no muy claros, generalmente se mueven en las líneas de la ilegalidad, pero por alguna razón a los mexicanos eso nos parece muy atractivo. No me Es muy preguntes por interesante. qué. Ay, perdón. Sí, es muy interesante porque este concepto del corrido de los narcos con el narcocorrido realmente tiene sus raíces no necesariamente en el siglo XX, sino en el siglo XIX, cuando había contrabandistas en la frontera, especialmente de México y Texas. También contrabando, no necesariamente droga, pero alcohol o textilos o diferentes cosas que no querían pagar impuestos o querían vender a un precio diferente y también a personas. Ujú, Entonces, por esto este concepto de corridos de coyotes fantasmas, específicamente coyotes fantasmas, pero también nomás vamos a decir corridos de coyotes. En el mundo del corrido, los corridos que se escuchan más, obviamente van a ser los corridos prohibidos, los ujú, corridos bélicos, los corridos que la gente, no deberemos escuchar esto porque a lo mejor es falta de educación escuchar este tipo de corrido, qué diría mi abuela, qué dirían mis papás, pero luego si no, ahí estás tú cantando de cosas muy violentas cuando estás yendo al trabajo en tu coche y no te ujú, das cuenta de la ironía de no necesariamente vivir esas cosas, sino que tú estás cantando y casi, casi romantizando esa experiencia. Y los corridos del Coyote Fantasma están dedicados no necesariamente a una audiencia que los va a romantizar como los narcocorridos o los ujú, sicariocorridos o los corridos bélicos o los corridos tumbados, sino es una audiencia de migrantes. Es un testimonio a una comunidad que a lo mejor son futuros migrantes, sino que están preparándose para ir, o que son migrantes que pensaron, yo pensé que yo fui la única que había experimentado esto. Yo no sabía que había otros. ujú. Y luego de repente se transforma en una comunidad de oyentes específicamente para este fenómeno. Y digo esto porque estos corridos, cuando yo, la primera vez que fui a Jalostotitlán para mi trabajo de campo, cuando estaba estudiando mi doctorado, yo fui muy positiva y pensando, aquí con mi mochila y mi Ujú, teléfono y mi cámara y todo, que ahí voy a escuchar estos corridos. Así como hay un cuartito de milagros, ujú, donde la gente deja su testimonio, a lo mejor va a haber gente que va a estar cantando. Y no escuché nada. Estaba ujú, tan triste. Y dije, pues yo me acuerdo que yo vi en YouTube específicamente todos estos corridos, pues ¿dónde están? ¿Dónde están la gente? ¿Dónde están escuchando esto? Y resulta que todos los corridos viven en YouTube, en un espacio sin fronteras, en un espacio donde puedes ser anónimo, en un espacio donde puedes realmente dar tu testimonio sin tener que censurar lo que te pasó y vas a estar protegido en este espacio digital. Entonces, eso es algo que lo distingue en comparación con otros corridos que los puedes escuchar en Spotify, en iTunes o en Amazon o Google, o que tienen discos, por ejemplo. Bueno, CD, ¿verdad? Aquí se dice, pero ya casi no se usa eso porque todos escuchamos, hasta música escuchamos en YouTube. Entonces, Santo Toribio también es santo de YouTube, porque ujú. ahí están todos sus testimonios y la gente ha contestado
a otros corridos porque se refieren, ay, dicen que a esta persona que estaba embarazada, que de repente iba a dar luz en el desierto, a Santo Toribio la ayudó, y así como la ayudó a él, me ayudó a mí. Entonces quiere decir que están escuchando esos corridos en redes sociales. Ujú. Y como es santo canonizado por la Iglesia Católica, no necesariamente se ve muy extraño que esta gente sean devotos a Santo Toribio. Lo que es extraño es que él no es patrón de inmigrante oficial. Ujú. Esto es una canonización secundaria que le han impuesto a él, y no impuesto, ¿cómo se dice? Ahora sí se me sale el acento pochito, pero que que se le ha dado a Santo Toribio por su comunidad, por su culto, por la Pero te gente voy, que lo venera. no siga, claro, pero te voy a decir una cosa, ese es el secreto de su éxito. Porque me preguntaban ahorita aquí en radio, en la cabina, que te preguntara si Santo Toribio se sigue apareciendo. No, evidentemente se sigue apareciendo. Están todas estas historias de la gente a la que ha ayudado. Yo me metí un ratito también al YouTube a buscar datos sobre él y hay testimonios de señoras Ujú, que te dicen, yo pasé 4 veces y nunca me agarró la migra y se me apareció y entonces conseguí mis papeles, etcétera. Pero fíjate lo que son los cambios de generación. Yo tengo 70 años. En 1975 más o menos, es decir, hace 50 años, yo fui a Cañadas de Obregón, muy cerca de Jalostotitlán, a grabar corridos cristeros. ujú. Llevábamos una grabadora Uger de 4 kilos. Se descompuso. Y entonces solamente traje un corrido de como unos 10 o 15 que se habían grabado. Y el INA publicó un disco sobre corridos cristeros que Sí. era lo más novedoso hace medio siglo. Hoy estás hablando de que están flotando, nuestra cultura está alrededor de nosotros y efectivamente ya, si quieres oír un corrido cristero, es lo que se haya grabado y está en línea, está en YouTube o está en alguna de las plataformas flotando, ya no necesitas un aparato, pero sí necesitas una persona que los rescate. Y ahí es a donde voy ahorita contigo, para que nos platiques cuál es tu trabajo rescatando. Triste estabas porque no habías escuchado en su santuario, cuando en realidad la música estaba por todas partes. Pero esa música que está en todas partes la has tenido que rescatar. Y ahorita voy a aprovechar para recordarle a nuestro auditorio que estamos hablando con la doctora Teresita Lozano de la University of Texas Rio Grande Valley y ella es especialista en corridos, lo que llaman corridos del Santo Coyote o corridos del espíritu del coyote y que tienen que ver con la historia de un santo jalisciense que es Santo Toribio, iba a decir Fray Toribio, Santo Toribio de Romo. Y una anécdota rara. Mi abuela tenía los ojos azules, tan azules que le decían que tenía los ojos lavados. Era un azul muy, 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 muy clarito. Y los otros son ojos arco, que ese es el que tenía el Santo Toribio, un azul muy intenso. Y eso es lo que lo caracteriza. La gente cuando se acuerda de él es por lo intenso. Pero tú estás consiguiendo que además se convierta en una historia cantada. Platícanos qué es lo que haces, cómo rescatas, cómo persigues esta música y cómo persigues al Santo Coyote, los testimonios de los que se van para allá y cómo la cultura mexicana que viene del siglo XIX, finales quizá, sigue a la tercera década del siglo XXI funcionando como un medio de comunicación. Pues tendría yo que empezar también en mis estudios de doctorado antes que empezara mi trabajo de campo, que me río ahorita porque cuando usted habla de esas grabaciones que hicieron de los corridos cristeros,
eso fue realmente lo que abrió la puerta para que descubriera los corridos dedicados a Santo Toribio. Mm. Yo para un ensayo analicé los corridos cristeros utilizando esa grabación y estaba yo tan emocionada porque la teníamos en la universidad donde estaba estudiando en Colorado, que está más alejado de la frontera. Y le hablé a mi papá y le dije, acá, aquí tenemos una grabación de los corridos cristeros, estoy tan emocionada, pero como para ese tiempo mi laptop, mi computadora, ya no tenía dónde poner los discos, hasta los CD, no tenía dónde ponerlo. Dije, pues a lo mejor están en YouTube. Y resulta que hay alguien o diferente gente que sí ha subido esas grabaciones creo que fue de los 70, ¿verdad? Ujú, sí. Sí, a YouTube. Entonces ahí yo estaba escuchando, analizando y luego ya entregué mi ensayo y como todos los estudiantes y todos los jóvenes, estaba yo nomás haciéndome tonta, como dice mi abuelita, porque ya había terminado mi ensayo, estaba yo nomás buscando cosas en YouTube, pero como YouTube tiene su propio cerebro que sabe cuáles son los videos que has visto y luego te sugiere otros videos, de repente salió una sugerencia de un corrido a Santo Toribio. Y dije, pues qué interesante, a ver, voy a yo escuchar esto. Dije, creo que esto, Toribio, pues es un santo cristero, es uno de los 25 mártires que fueron canonizados. Yo estaba hablando de eso en mi ensayo. Pero me di cuenta que este corrido no era histórico, no era de algo que había pasado en 1928 cuando murió, sino era algo del presente y no era una historia que pasó en tierras mexicanas, era una historia o un testimonio que pasó en el desierto, en la frontera o en Estados Unidos. Y dije, no, pues esto es muy diferente. Entonces, obviamente le hice clic y de repente Ujú. me salió otro y otro y otro y otro. Y ahí seguí yo escribiéndolos y dije, esto es algo muy interesante porque yo originalmente quería hacer mi trabajo de campo para mi tesis de doctorado sobre la cultura post-cristera de las Ujú. generaciones que han heredado esa memoria cultural de la cristiada, porque hay muchos, porque no sé si la gente o los que nos escuchan ahorita saben que poquito después que empezó la guerra cristera, muchos migrantes mexicanos se vinieron para acá porque pensaron, pues ya tuvimos una guerra muy intensa, una guerra civil en la Revolución Mexicana y no sabemos si va a ser seguro para nosotros, especialmente los que somos muy devotos o muy católicos o que queremos proteger nuestra identidad. Nos vamos para el norte. Y en estos corridos empecé a notar que todavía hay esa memoria cultural. Entonces dije, a lo mejor sí lo puedo usar para mi tesis. Lo que yo no sabía en esa ocasión, en ese momento, es que estos corridos iban a convertirse en una obsesión mía porque de repente vi que algunos de esos corridos desaparecían de YouTube. Y dije, porque YouTube, lo interesante es que uno tiene el derecho a subir su testimonio y a bajar su testimonio de las redes sociales, especialmente cuando uno se siente inseguro, cuando uno se siente que a lo mejor dio demasiados detalles, especialmente si todavía siguen indocumentados. Ujú. Realmente no sé. Y como no usan usan su nombre de YouTube, o sea, tienen sus diferentes nombres de uso para las redes sociales. Sigue siendo anónimo, pero a lo mejor no se sienten seguros manteniendo su historia en una plataforma muy, muy pública. Entonces yo dije, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar pues, anotar el texto de estos corridos. Y no necesariamente interpreté lo que estaba haciendo como guardando estos corridos o salvando estos testimonios, porque también como antropóloga, etnomusicóloga,
tengo que darle ese derecho a los que son sujetos de mi estudio, que yo no puedo también meterme en su historia para interrumpir lo que ellos deciden es importante para protegerse o si quieren cambiar algo de su historia, que también de repente vi que otros que habían desaparecido ya los subieron de nuevo, pero a lo mejor agregaron unos instrumentos. Entonces vi que, mira, vieron que la gente estaba escuchando eso y dije, vamos a hacer una grabación nueva y más moderna y más bonita. Pero sí había unos que desaparecieron completamente Ya. y tuve la oportunidad de hacer una transcripción de ese texto, pero de todos los corridos que yo he encontrado, yo sé que hay muchos, muchos más. Entonces, para perseguir esta historia, tengo que usar el cerebro algorítmico de YouTube para darle suficiente información al sistema para que me pueda dar más sugerencias, porque algunas veces no, las etiquetas de YouTube no son corrido, toribio, santo, coyote, o sea, todos los términos que usa la gente para que cuando la gente busque por medio de redes sociales, luego ya se populan todas estas sugerencias en lo que nosotros decimos el search engine, Ujú. que yo digo es el cerebro de YouTube, así le digo, porque realmente lo veo como una entidad que me está ayudando en mi trabajo de campo, Que porque es imposible. la traducción ¿Vale? sería una ingeniería, una herramienta de ingeniería para investigación. Sí, exacto, y que no tengo mucho control sobre eso, porque no hay índice de YouTube, no puedes buscar un índice de todos los videos que está allí y también la gente tiene corridos que no necesariamente les llaman el corrido a Santo Toribio, sino pueden ponerle otro título. Entonces, en estos años tengo 23 que he encontrado y traducido también al inglés para que la gente que no habla español pueda leerlos, pero nomás he podido contactar una persona de los 23 corridos para entrevistarlo, para saber más sobre su testimonio, porque todos los demás no hay medio de comunicarme con ellos. Ujú. Hay comentarios en YouTube. Entonces es un trabajo muy diferente de lo típico antropológico, donde puedes ir a hablar con la gente, decirles, vamos a establecernos, vamos a establecer así unos medios de comunicación con, contigo para cuando tú quieras dar más testimonio o ofrecer más contexto. Me encantaría saber más, pero yo, así como todos los de la comunidad de oyentes, estoy limitada a lo que está expuesto en YouTube. Así más o menos como los milagros en el cuartito enseguida de la capilla y el santuario de Santo Toribio. Cuando uno va, no sabemos toda la historia, sino hay fotos, retratos, arte, medallitas, cartas, hasta mechas de pelo o mechones de pelo, hasta equipo, sí, equipaje, perdón, médica, sí, Ujú. como Equipo médico. muletas Ujú. y sí, y uno lo ve y dice, a lo mejor los ayudó con algo, una enfermedad, o no nomás los ayudó a cruzar. Lo interesante también de ese cuarto es todas estas cosas son tangibles, es algo físico. La música no. La Ujú. música transcede lo físico, las fronteras. No necesariamente tienes que ir hasta el santuario para ver los milagros de Santo Toribio. Ujú. Puedes ingresar a un mundo virtual y ahí están los testimonios con contexto. Es algo muy, muy bonito. Están y no están, Teresita, porque decía Borges que la música es un don del tiempo. Están solamente un momento y es cuando lo puedes pescar. Y fíjate, ahorita que estás hablando de un solo
testimonio, pero 23 corridos que ya van siendo una buena colección de algo que todavía está en proceso, todavía mm, está vivo. Al revés de lo que hacíamos hace 50 años con los cristeros, que ya era historia inmediata, oscurecida. La habían hecho a un lado. Quienes la rescatan son la maestra Alicia Olivera y la maestra Irene Vázquez, y quiero dar sus nombres porque ellas fueron, pues, iba a decir benefactoras, pero no, son pilares del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y lo que ellas hicieron con los corridos cristeros quedó. Muchos seguramente se perdieron, igual que como tú estás haciendo, los perseguían y ya no, perseguías la música y ya no aparecía en ningún lado. Ya no había nadie que lo supiera cantar. Pero esos que ellos sacaron, que ellas sacaron, están en un disco y lo puedes conseguir en el YouTube. Dentro de 50 años se van a acordar de ti, así. Lo que tú hayas rescatado es lo que va a quedar en la memoria. Todas las otras historias se quedan en la imaginación, pero también en las tradiciones familiares. Quizá dentro de 30 o 40 años haya alguna metodología antropológica e histórica para poder rescatar testimonios individuales y darles el valor y el peso que les damos a veces a otro tipo de testimonios y a la narración de otro tipo de historias. Eh, Me platicaba Aldo que tú cantas. Y me daba pena preguntar, y me dijo Aldo que él lo iba a hacer. Pero como se ve que nada más me echó como gallo, me aventó hacia el palenque, me pide que te pida que nos cantes algo, porque además va a quedar grabado en Radio INA, y va a ser un testimonio importante de algo que es historia inmediata, que es un trabajo de antropólogos, no es un trabajo de historiadores, es un trabajo de antropólogos. Así que, Teresita, afina la voz, piénsate en un corrido y cántanos el que quieras o los que quieras. Pues sí, canto, pero lo interesante es que en estos años que he compartido mi trabajo con, con otros etnomusicólogos, la música y también cantar por medio de una presentación es muy importante porque también es, le da o humaniza lo que estamos estudiando. Y no ¿Cierto? nomás porque, quiero que salga muy bonito y quién sabe qué, pero porque si no es algo muy humano cantar. Es un fenómeno universal, la música. No necesariamente una lengua universal, que es algo que mis estudiantes de etnomusicología, el primer día de clases, analizamos que la música no es universal en cuestión de significativo, pero sí es un fenómeno universal muy importante y una manera muy íntima de conectar con la gente. Entonces, sí me encantaría cantarles por lo menos un pedacito de un corrido, pero quiero también darle un poquito de contexto. Este corrido que voy a cantar, bueno, nomás un pedacito, es uno de los únicos corridos dedicados a Santo Toribio que no nomás se encuentra en YouTube y que no, está accesible por medio de Spotify, o sea, todo lo típico de la música popular. Y no es un testimonio específico. Y no sé si este grupo, que se llaman los Originales de San Juan, que se dedican a corridos de narcocultura y creo que están basados en California, donde hay muchos devotos a Santo Toribio. Pero de todos modos, yo considero este corrido un exvoto, como los otros corridos testimonios, porque ayuda a los que no han contribuido su testimonio por medio de corrido
a imponer su historia a este texto, como parte de ese testimonio colectivo que hablamos hace unos minutos, de la historia colectiva de los migrantes. Entonces, algo muy importante porque habla un poco de Santo Toribio y de este texto es donde saqué usar el término fantasma, porque también estaba yo explorando a lo mejor espectro o espíritu, como Ujú. dijo. Pero este corrido fue uno de los primeros que vi que hay mucha gente que ha grabado cover de este corrido, incluyendo un mariachi que se llaman mariachi Los Cristeros, que son de Acatic, Ok. que más bien se dedican a cantar corridos históricos de la Ujú. cristiada. Y por eso yo también en mi trabajo distingo entre los corridos históricos y los corridos actuales o los nuevos o los vivos, como dijo usted, que son corridos que están compuestos por una generación que no vivió los las batallas o la violencia de la cristiada, sino se acuerda por medio de sus padres, sus abuelos. Es algo heredado que están viviendo ellos y que han heredado y que sienten una obligación a seguir compartiendo esta historia con los demás para que no se olvide. Entonces aquí tenemos este corrido. Voy a tomarme un tecito antes para que no se me salga un gallo. No importa. Una de las características de los corridos y de este tipo de música es que se tocan en primera intención. Es distinto que lo hubieras hecho en un estudio a como lo estás haciendo ahora. Es historia, es música viva, es un canto que tiene que rodear a la gente que lo está oyendo de presente, se conjuga en presente. No está preparado, no está adornado, no tiene maquillajes, es primera intención. Y eso es lo que vale para el trabajo de los antropólogos. Es lo que hicieron, lo que hace Lina en su departamento de medios y donde sacan los discos, donde están los trabajos que han hecho los antropólogos. Todo ha sido de primera intención. Eso es un valor si los de la Fonoteca del INE ya me dijeron exactamente es el lugar en donde se hace este trabajo y es de primera intención. Eso es lo que le da valor, Teresita. Lo otro, cuando lo quieres oír, está muy bonito, etcétera, es para descansar, pero esto es para acordarnos de lo que estás tú diciendo, es profundamente humano. Exacto. Así que si te sale un gallo, ¿qué te importa? Tiene mucha razón y por eso quiero que los que nos estén escuchando se imaginen también que acabas de preguntarle a alguien que conoció a Santo Toribio, o que sabe el testimonio y están nomás en mesa, en la sala o en el porche platicando. Y que en vez de platicar o contar la historia, típicamente de compartir una narrativa que empieza a cantar uno, ¿ves? ¿Qué es lo que me pasó también cuando yo estaba trabajando con gente que tenía estos recuerdos? Todos tenemos un santo o alguien a quien adorar, la Santa Muerte o San Judas o la Virgen de San Juan, Malverde o Toribio Romo, el patrón del ilegal, el padre Toribio Romo. Nació y fue muerto en Jalisco, lo matan los agraristas por ser seguidor de Cristo. Desde entonces se aparece, mucha gente ya lo ha visto, por el río Bravo y Suchate y el desierto traicionero. Ay, lo salva del peligro, ese santo misionero. Cuentan que a veces les da agua, comida y dinero. Maravilloso.
Maravilloso. Y fíjate, tiene a los otros santos y a las otras devociones Exacto. que tienen que ver con estas orillas de la legalidad, porque la Santa Muerte no es reconocida, por supuesto, por ninguna otra religión más que por la religión popular, y es ambivalente. En cambio, Santo Toribio o Malverde, aunque también él a veces anda un poco a salto de mata, o Jesús Sánchez del Río en la zona de Michoacán, José Sánchez del Río en la zona de Michoacán, en la zona de Chapala, que son santos cristeros. Sí, Una cosa que hay que decirle a nuestro auditorio es que Toribio Romo muere muy joven, tendría 27 o 28 años, y efectivamente les pide a los agraristas que no lo maten. Y los agraristas lo matan y además hacen escarnio de su cuerpo. Y se burlan de su hermana, la hacen que cargue el cuerpo del santo, etcétera. No tiene nada que ver esta historia con lo que pasa después, que es el ayudar a los migrantes. Hay un hiato en el tiempo, no sabemos qué brinco da del santo que muere en la zona de Tequila, tanto de Jalostotitlán, pero que muere en la zona de Tequila muy joven, 28 años, no estaba armado. Eso tiene que quedar muy claro. Él, por supuesto, era un sacerdote y estaba junto con los rebeldes de la zona de los Altos, pero no era un sacerdote armado como sí hubo otros sacerdotes en los Altos, como el padre Reyes Vega o Aristeo Pedrosa, que ellos sí tuvieron un mando de tropas e iban armados. Él no. Entonces lo matan simplemente por odio. Tan, tan, no hay ninguna otra cosa. Y una vez que él se muere y lo entierran, hay un hiato, hay un hueco en la historia hasta que se vuelve el santo de los migrantes. Cuando lo santifica el Papa, es porque ya hay una devoción detrás. Es un santo relativamente nuevo, pero hay una devoción detrás, una devoción popular y además muy extendida. Yo creo que la más extendida de los santos migrantes, o cómo lo ves, Teresita. exacto. Cuando hay gente, especialmente en conferencias o congresos, me pregunta, ¿y por qué Toribio? ¿Por qué Ujú. específicamente Toribio Romo? Les platico que en mis investigaciones y mis estudios hay otros sociólogos y antropólogos que han también investigado la historia, lo histórico de Santo Toribio, no necesariamente sus corridos y y los testimonios en lo que yo me enfoco, pero dicen que cuando estaba en el seminario, Toribio Romo escribió, era como una obra de no más de 2 actas, o no me acuerdo muy, muy cortita. Se llamaba Ir o Vamos pa'l Norte, Oh. pero era propaganda para evitar que la gente que temaba lo que iba a pasar con la Revolución Cristera o la Guerra Cristera se fuera a los Estados Unidos y se quedara allá y no se iba a regresar. Entonces, yo no he visto esta obra, sino yo nomás estoy leyendo de los detalles por medios de otros artículos y capítulos en ah, volúmenes de, de diferentes temas de Santo Toribio, pero dice que si los hombres van al norte, regresan y se convierten de gallo a gallina, Mm. diciendo que van a perder su identidad mexicana, que, que ya no van a ser hombres, ¿verdad? Hasta de irse, que me sorprendió muchísimo porque este es el santo de los migrantes y les está diciendo, no, no se vayan porque van a perder lo que es el arquetipo del hombre mexicano, de ser fuerte, de pelear, de estar aquí, de proteger a su familia, de proteger a su nación. Y obviamente nunca fue publicada y era algo parte de sus estudios, pero algo que para él era muy importante. Y de acuerdo a
textos históricos y archivos y testimonio de su familia, él nunca salió de esa área de donde vivía, porque Tequila no está muy lejos de Jalostotitlán. Entonces se mantuvo más o menos, sí, más o menos, pero no en comparación con irte a Estados Unidos o más al norte. Bueno, o de Entonces, McAllen a donde o de estés. McAllen al Paso, sí, exacto. Pero sí es una zona diferente. Tequila no está en los altos, está hacia el sur de Guadalajara, está mucho más cerca de Guadalajara. Pero efectivamente, la historia indica que casi toda su vida, él nace en 1900 y lo fusilan en 1927 o 28, 28, sí. en 28, ¿verdad? Y casi toda su vida está en la zona de Jalostotitlán y en Guadalajara, donde está en el seminario. Él se mueve en esta geografía. No caminó para ningún otro lado. No, no, se mantuvo en las tierras cristeras, por Sí. decir. Entonces, realmente la gente que lo conoció después de o que sabía de él después de su muerte, hasta más o menos como el 2002, donde tenemos el primer testimonio publicado por un joven Jesús Gaitán Buendía, creo que así se llama. La gente que lo conocía era gente que tenía familiares en Jalisco, en Zacatecas, en Colima, o sea, en esas tierras cristeras que sabía esa historia. Porque hasta en la Ciudad de México, con conocidos que tengo ahí de la misma generación de la que vengo yo, Ujú, no saben de las guerras cristeras, no conocen a esos personajes, por decir personajes, de los ujú, que me contaba mi abuelita o mi papá, que él no vivió durante esa época, pero se acordaba de lo que platicaba mi abuelita. Y mi familia es de Jalpa, Zacatecas, que no está muy lejos de Guadalajara tampoco, hacia el norte de Guadalajara. ujú, Pero tomando en cuenta que la mayoría de los migrantes de México a Estados Unidos son de Zacatecas, Michoacán, Jalisco, hay algo en la memoria cultural heredada o vivida que tiene el migrante en el subconsciente que trae a Estados Unidos. Entonces, no sé si tiene mucho sentido, sí sé que tiene mucho sentido que el coyote que los salva ujú, es de esa región, con una historia no muy conocida después de la Revolución Mexicana, muy apegada a las experiencias de los padres y los abuelos de los mismos migrantes que están llegando a Estados Unidos. ujú, Entonces, en el 2002, este joven que estaba hablando compartió su historia, era de Zacatecas, con un periódico contenido y se publicó y de repente otra persona dijo, también me pasó a mí, también me pasó a mí, pero el señor Buendía dijo que aunque lo está compartiendo en el 2002, que son 2 años después de que canonizaron a Santo Toribio y los otros mártires cristeros, dijo, pero esto me pasó en 1980 o en los 80. Entonces me pasó hace algunos años, pero ¿por qué decidió publicarlo 20 años después? Y eso es muy importante, porque también la política de inmigración entre México y Estados Unidos en el 2002, un año después del 11 de septiembre, que es algo muy importante, los Estados Unidos, donde cambiaron mucho lo que es cambió mucho la seguridad de la frontera, ujú, especialmente con esta amenaza de terror que realmente no sabíamos de dónde estaba llegando, y había mucho pánico, y había mucha inseguridad, mucha ansiedad, y les dio un, yo diría, no, no pretexto, pero les dio
evidencia a los políticos de decir, tenemos que poner más seguridad en la frontera de lo que teníamos, porque Clinton ah, y, y Bush, pero creo que estaban en 88 al 92, ya tenían esa seguridad también. Este concepto de la inmigración de los ilegales, ¿verdad? Ujú, La gente ya conocía que había mucha gente sin papeles en Estados Unidos, pero había algo muy importante en el 2000, cuando entró George W. Bush como presidente. Entonces hay muchas cosas que estaban pasando en el mismo año que canonizaron a Santo Toribio. ujú, Y todavía estoy trabajando en conectar todas estas piezas de rompecabezas para ver cómo puedo explicar por qué Santo Toribio era el candidato perfecto, sin decir también de la fe de la gente, la religión popular mexicana. Y digo de eso porque es la religión cotidiana, es como se expresa la religión, la fe, no en la iglesia, no en el santuario, no en la capilla, sino en YouTube, en la vida ujú, cotidiana, con tu familia. Entonces ya empiezan a salir otros testimonios a Santo Toribio. Y en 2007 salió el primer corrido. Pero yo no lo vi en YouTube hasta como el 2015, 2014, 2015 más o menos. Y es el primer corrido que yo pude también ponerle fecha, porque a lo mejor estos otros corridos los están compuestos antes de que los habían subido a YouTube. Pero entre el 2015 y el 2020, YouTube fue un ambiente seguro, sin fronteras, como había dicho, para depositar estos exvotos intangibles, musicales, testimonios, y no necesariamente publicar algo como Jesús Buen Día, porque él estaba en México. Él podía decir que yo fui de indocumentado a Estados Unidos y ahora regresé. Pero, ¿y los inmigrantes que todavía siguen aquí, viviendo también como Santo Toribio, como fantasmas invisibles para que la migra no los arreste y también para no llamar la atención, sino vivir su vida, ayudar a su familia? Entonces también este concepto del fantasma, del espectro, no nomás es parte de lo que es Santo Toribio, sino los migrantes también, y el ujú. espectro de la historia de los cristeros, el espectro del género del corrido, el espectro de la inmigración mexicana a Estados Unidos, que no empezó en el siglo XX, sino anteriormente, en el espectro de los mexicanos que un día a otro amanecieron y Texas ya no era parte de México, ya era su propia república. Y luego Ujú. a otro día amanecieron y Texas ya era parte de Estados Unidos, pero que en ser mexicanos ya eran fuereños, ya no, ya eran migrantes en su propia tierra. Bueno, eso pasó también con los indios, con los apaches y con Sí, eh, esa guerra causó otro tipo de fenómenos y algún día platicaremos también sus efectos musicales. Pero fíjate, ahorita que me estás comentando el estado de ánimo de los migrantes que son devotos de Santo Toribio. Y yo tengo aquí en mi mano un libro que es una edición particular del autor Antonio Ruesga Barba, que es un hombre de Jalostotitlán. El libro se llama La sombra de un mezquite centenario y son memorias de Jalostotitlán, pero cuando habla de la guerra de los cristeros, el primer renglón es contundente, porque dice que el miedo se presentó en Jalos. Es el miedo lo que está moviendo a la gente en Jalos durante la cristiada y es el miedo que mueve a los migrantes, el miedo a ser atrapados, que los liga con el santo. Entonces, estamos teniendo un estado de ánimo y una conducta que te permite hacer este brinco
de un suceso histórico a un suceso de nuestras mentalidades, que es el fervor a este santo. Es el miedo y este santo conjura el miedo. Exacto. Y ese miedo también es parte de esa cultura heredada. El miedo a ser perseguidos. Sí, El claro. miedo, sí, el miedo de no poder vivir en paz con tus creencias, tu identidad, si es una identidad compleja, así como los que somos ni de allí ni de allá, los que somos de la frontera, los que somos mexicanos pero criados en Estados Unidos, que también sentimos un poquito de inseguridad con pues nuestro acento, por ejemplo, con mi acento que me dice, me dicen mis amigos en México que es un poquito rarito, pero que es muy típico de la frontera y que yo hablo también un español viejito, es lo que me dicen, un español con arcaísmos, porque yo aprendí el español de mi, no nomás de mis papás, pero sino de mi abuelita, que tiene esos dichos de la época cristera, por no decir, pues, antigua, para no echarle más años a mi abuelita. Pero ese miedo es también algo que nos da fortaleza, Ujú. porque los mexicanos somos una comunidad muy fuerte y la familia, la comunidad, la fe, la cultura es muy importante para los inmigrantes mexicanos porque no queremos perder eso en estar en otra tierra y saber que aunque en México huimos porque había una persecución de religión, al entrar a Estados Unidos, esa persecución no va a parar, sino va a cambiar, ser otra gente, el racismo, xenofobia, la migra, Pero la también hay gente dos que nos ve generaciones. diferente. Pero Sí, también son dos generaciones de diferencia. sí, son dos generaciones de diferencia. Para los que son devotos del Santo Coyote, la Guerra Cristera es su historia pasada. Va a cumplir 100 años. Sí, Empezó en 1926. Va a cumplir 100 años. Eh, eh, pero en la devoción del Santo Coyote es una devoción nueva. sí. ¿Tienes más o menos ubicado cuándo fue la primera aparición? ¿Cuándo sientes o cuándo te han platicado que Santo Toribio se convirtió en su protector de los inmigrantes? Yo diría en los 80, de Ok. acuerdo a los testimonios, pero no se publicaron hasta ya después que se convirtió en santo oficial de la Iglesia Ujú. Católica. Pero es un santo inoficial o no oficial de los migrantes. No, claro, pues ahorita el corrido que El nos santo acabas de coyote, cantar sí, está cruzado con santos que no son oficiales. De hecho, la Santa Muerte es una herejía. sí. Pero lo interesante es que de todos esos personajes o santos de ese corrido, Santo Toribio es el único con evidencia histórica que sí existió, que sí fue alguien de esta región, que sí vivió, sí murió, sabemos mucho de su familia, Ujú. entonces le da como otra capa De de ser realidad. algo, sí, de realidad, no nomás de realidad, sino de justificación de Ujú. por qué Santo Toribio es el santo de los migrantes. Porque podemos decir, pues es santo y fue una persona que nació y murió en Jalisco. Aquí tenemos su retrato, su foto. Con Jesús Malverde hay muchas historias de aquí nació, no, aquí nació, aquí está su tumba, yo lo vi, pero no hay documentos históricos No, verificando que Jesús ni Malverde fotos. existió. Ni siquiera Sí, retratos, lo que se tiene es como un sí, dibujo, un no, no boceto. hay, sí, son dibujos, son también, no nomás dibujos, pero aquí se venden mucho cerámica, o no, no cerámica, Sí, sino bustos así sí, sí, de cerámica. Jesús Malverde. Sí. Y, pero Santo Toribio hay tanta evidencia
que no hay nadie que te va a negar que no existe como hombre. Pero lo como hombre, interesante pero es sí, que tú haces este puente al fantasma, al ghost, para no decirle fantasma, a sí. su aparición. Ese puente es lo que es interesante de tu trabajo, Teresita. Muy interesante. Y Haces un ese, puente del ser humano a su desdoblamiento en un espíritu y en exacto. música. Y por eso yo digo que después de morir, Santo Toribio, bueno, después de morir Toribio Romo González, acogió otra identidad Ujú. de Santo Coyote, casi 50, 70 años después, Después, sí, y son dos personas en uno. Es claro. la persona histórica, el humano, y el fantasma, el Ujú, santo, que hasta le cambiaron el nombre, Santo Coyote. ujú, ujú. Y hay gente que nomás lo conoce como Santo Coyote y ya después se da cuenta de su historia cristera Humana, sí, y su humana, sí. biografía. Entonces es un personaje con una identidad y una misión póstuma, que nomás que él no, se convirtió en protector de los migrantes después de la muerte y también le han creado como una narrativa de su misión como migrante que no necesariamente se justifica con documentos como la obra que escribió cuando estaba en el seminario, o que cómo va a saber los caminos en el desierto si él nunca se fue en vida Bueno, de esa región en ese es, México. ese es lo irónico. Es un Sí, santo que tiene una geografía extensa, pero en su sí, biografía se movió en un espacio chiquititito. sí. Y ahora esa región donde el santo recorre ha crecido, porque ya hay gente en Michigan, en Minnesota, que está a la otra frontera con Canadá, que ahí tienen sus reliquias, que ahí Ujú, tienen su santuario, no ujú, santuario, pero una capilla a Santo Toribio. Y luego en Guatemala, porque habla este corrido del río Suchate, no el ujú, río Bravo. ujú, ujú. Entonces quiere decir que Santo Toribio le gusta mucho las fronteras, obviamente, Sí. entonces ahí están diferentes fronteras. Pero la frontera también no es algo que está limitado a una frontera geopolítica, física, sino la frontera que nosotros creamos invisibles para proteger o distinguir nuestra comunidad y también fronteras sociales que nos imponen pues nos impone también la comunidad en Estados Unidos, por ejemplo, así como a la gente de color decían, tú puedes entrar por esta puerta, pero no puedes entrar por esta puerta. Puedes usar estos baños, pero estos baños no. Puedes tomar de estas tazas en el restaurante, pero estas no. Es Ujú. una frontera también. Sí, claro. Entonces, es, es algo muy interesante y podríamos estar aquí platicando de esto horas y horas y horas, pero les sigo investigando también el significativo de Santo Toribio y por qué Toribio y Ujú, por qué esta generación que aún no vivió en esa época, pero a lo mejor escuchó algo de Santo Toribio, escuchó algo de los cristeros, de sus padres, de sus abuelos y que lo tenían en su subconsciente y no se dieron cuenta hasta encontrarse frente a este fantasma o la gente que ya lo conoce por medio de hay como unos libretitos, un devocionario ujú, migrante, que dentro de ese devocionario no dice nada de Santo Toribio. Es un, es un devocionario que nomás dice, hermano migrante, hay muchas razones por las cuales vas al norte o a Estados Unidos, a donde vayas, pero ojalá regreses a tu casa. Esa alegoría de ir y regresar. Por eso yo le digo a lo que es el viaje migratorio una peregrinación,
que no se completa en Estados Unidos, sino se completa al regresar a casa. Es algo, un círculo completo. Pero ¿sabes qué, Pero en Teresita? este Estás devocionario, tocando. ay, perdón, No, dime, termina y sí, que ahorita en te este digo. devocionario, aunque no dice nada de Santo Toribio, su foto está mero enfrente. Ok, ahí dice todo. Ujú, Mira, tú estás tocando cuando menos dos niveles de la inquietud antropológica. Por un lado, la construcción cultural alrededor de los migrantes y de la mentalidad de los migrantes actuales, pero por otro lado, del inicio de una devoción. Y las preguntas que se tienen que hacer son las de cualquier religión. ¿Cómo inicia una religión? ¿En dónde está su eficacia? ujú. ¿Por qué los santos acaban siendo venerados muchísimo tiempo después de muertos? Pero eso es general, no es solamente para Santo Toribio, eso es general. Y eso será una de los puntos que tendrás que investigar y estoy seguro que nos va a fascinar el resultado que vas a tener. Por desgracia, se nos acaba el tiempo en el programa y tengo que pedirte muy rápidamente una bibliografía, algo que nos diga a tu auditorio cómo acercarnos al trabajo que has estado haciendo. Se acaba de publicar un capítulo en español, porque la mayoría de mis textos están en inglés, pero hay una antología que acabamos de publicar que se llama Música, Representación y Conflicto en América Latina, ¿Mm? editada por Javier Marín López y Jesús Ramos Quitrel, y se publicó en septiembre de este año, entonces estamos muy emocionados. Y ahí en esa antología se puede encontrar un capítulo en español mío que se llama, a ver, voy a también sacar aquí los datos rapidito. Como un ángel o un fantasma, corridos para el Santo Coyote, autorrepresentación de inmigrantes indocumentados y resistencia político-religiosa. Ok. Y ese es algo, ese capítulo está basado en otro artículo que yo escribí en inglés, pero ha agregado mucho más contexto, detalles y investigaciones actuales de lo que sigo en explorar los corridos dedicados al Santo Coyote. Pues muchas gracias, Teresita. Tengo que dar por terminado ya el programa. Muy interesante todo lo que has dicho. Yo estoy seguro que va a haber mucha gente que te va a escuchar y que va a estar comentando y va a preguntar sobre tus trabajos y sobre los resultados, pero sobre todo me estoy imaginando cuánta gente te va a escribir para dar su testimonio. Entonces te va a funcionar también como una suerte de banco de compilación de testimonios. Y eso, en lo personal, a mí me va a dar mucho gusto, que ojalá eso, esa parte de tu investigación sea así, espontánea, que te lleguen los testimonios de quienes han sido favorecidos por este santo. Bueno, pues a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la doctora Teresita Lozano, etnomusicóloga. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia a la cabeza y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. La realización, Evanibaldo Morales, en el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura.
Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.